La saga de Mega Man X nos trajo un montón de videojuegos increíbles, en los cuales controlábamos al valiente X y a su amigo el poderoso Zero, en una serie de batallas con el propósito de detener a Sigma y proteger la Tierra. Ciertamente se trata de una saga increíble, la cual nos emocionaba en cada una de sus entregas. Y sin embargo, lamentablemente en los últimos años, por alguna razón que no nos queda del todo claro, Capcom se ha negado sistemáticamente a darnos aunque sea un solo juego de este título. Como esperando un sueño que se niega a hacerse realidad, los fans de Mega Man llevamos esperando años por un próximo título. Y la verdad es que esto no parece algo demasiado difícil para una corporación gigantesca como Capcom. Nosotros no estamos pidiendo que inviertan millones de dólares en un próximo videojuego, ya que un videojuego como Mega Man es bastante sencillo, estando muy lejos de los estándares de sagas como Resident Evil. Y sin embargo Capcom se niega a hacerlo, manteniendo en el olvido esta saga. Pero, ¿acaso es posible que los mismos fans podamos crear un videojuego que tenga todo lo que queremos de Mega Man? Pues ciertamente debemos comenzar por comprender que Mega Man es un videojuego excelente y por lo tanto algo muy difícil de superar. Y precisamente en el video de hoy hablaremos de una de las grandes fortalezas del Mega Man X clásico, su historia, la cual ciertamente es una de las más complejas, oscuras y fascinantes dentro del mundo de los videojuegos, para luego dejar volar nuestra imaginación y crear de esta manera nuestra propia historia. De modo que si estás preparado, esto es el regreso de Mega Man X y cómo crear una buena historia para un videojuego. Advertencia: en esta serie de videos analizamos el comportamiento, la jugabilidad y el diseño de diversos títulos. Sin embargo, recuerda que las opiniones son de carácter personal, por lo que deben ser tomadas con discreción. La importancia de una historia dentro del desarrollo de un videojuego resulta como un elemento capital, y es que ciertamente una buena historia no solamente pondrá en contexto al jugador, diciéndole qué está haciendo y por qué lo está haciendo, sino que también permitirá expandir el mundo. Ciertamente para jugar Mega Man X no es necesario conocer nada de su historia. Simplemente basta con poner al jugador enfrente del mando, y este instintivamente comenzará a ir hacia la derecha, disparando a los enemigos que se acerquen y tratando de superar el nivel. Y esto es precisamente lo que hace un buen videojuego. Por lo tanto, podemos decir que en algunos videojuegos no es necesario por completo que exista una historia. Por ejemplo, tenemos el caso de Pac-Man, donde el jugador encarnaba una especie de personaje circular, el cual estaba hambriento por comerse a otros pequeños círculos. ¿Por qué es que Pac-Man está en ese laberinto? ¿Cuál es la razón por la que tiene esa necesidad compulsiva de comerse todas estas pequeñas pastillas? ¿Y por qué los fantasmas le persiguen? Y sobre todo, ¿por qué es que Pac-Man puede comerse a los fantasmas luego de incrementar sus poderes? Pues ciertamente todas estas preguntas jamás tuvieron una respuesta clara, y eso no impedía en ningún momento al jugador que pudiera disfrutar de este título. De modo que una historia no es estrictamente necesaria para que un juego sea divertido, y sin embargo los beneficios de tener una buena historia son realmente grandes, ya que esta permitirá, por ejemplo, expandir el mundo del videojuego, poder traer nuevas secuelas y hacer que el fandom se interese más. Un claro ejemplo de un videojuego que se basa en la jugabilidad, pero que gracias a su historia tuvo bastantes beneficios, es el caso de Super Mario. En un principio Super Mario no tenía una historia realmente clara, era simplemente un tipo con bigotes vestido de rojo, el cual debía correr hacia la derecha hasta llegar a cierto punto. Sin embargo, el creador de este videojuego, Miyamoto, pensó que sería mucho más divertido darle una pequeña historia a este videojuego, por lo cual se inventó una trama bastante sencilla. Mario era una especie de fontanero bigotón, el cual simplemente corría hacia la derecha para salvar a una princesa de un dragón. Con esta trama tan sencilla, el juego comenzó a funcionar bastante bien, y dicha trama comenzó a hacerse cada vez más y más compleja, hasta que terminó haciéndose tan grande que podría sustentar una película completa. Así pues, el crear una buena historia para tu videojuego, aunque este se enfoque en la jugabilidad, es una idea bastante buena y que podría servir a futuro,
En el caso de Mega Man sucede exactamente lo mismo. Se trata de un bombardero azul que dispara limones, el cual tendrá que luchar con otras máquinas, hasta llegar con un jefe final, para derrotarlo en una batalla de 1 contra 1. Básicamente y en resumen, esa es toda la jugabilidad de Mega Man X. Y de alguna manera Keiji Inafune tuvo que partir desde este punto, dándole sentido a lo que estamos haciendo, creando una historia que estuviera acorde con la jugabilidad. Por lo tanto, esta es una regla importante que debemos tomar en cuenta. Cuando desees crear una historia para tu videojuego, esta historia debe estar acorde con lo que estás haciendo en dicho videojuego, para que de esta manera el jugador sienta que lo que está haciendo tiene algún sentido. Pero, ¿qué podemos decir propiamente de la increíble historia de la saga de Mega Man X? Pues ciertamente podemos decir que desde sus orígenes se trata de una historia bastante oscura. Y es que la saga de Mega Man X inicia con una premisa bastante simple. El Dr. Light, Mega Man y Roll están muertos. De entrada, esta premisa es bastante aterradora, ya que si nos ponemos a pensar en estos simpáticos personajes, seguramente los veremos como personajes animados muy agradables, con los cuales muchas personas se encariñaron en su momento. Y sin embargo, al momento de iniciar la saga Mega Man X, realmente todos ellos han muerto. De hecho, el mismo Dr. Light ya no está presente desde hace más de 100 años, siendo X la última de sus creaciones. Y fue a partir de este punto en que Keiji Inafune comenzó a crear su historia. Y si bien es cierto, actualmente la historia de Mega Man X es increíblemente grande, déjame decirte que en el primer videojuego se trataba de una historia mucho más sencilla de la que tenemos actualmente. Elementos como el virus Maverick, el origen de la creación de Zero o las terribles guerras élficas no existían en aquel tiempo, sino que se trataba de una historia mucho más sencilla. De modo que si tú crearás un nuevo videojuego, es necesario que intentes que tu historia sea bastante simple, pero que también tenga un gran potencial. Otro de los elementos importantes que hacen que la historia de la saga X sea tan buena es sin lugar a dudas sus personajes. Y es que de alguna manera todo gira en torno a sus personajes principales. En Mega Man X no nos hablan tanto del contexto político, ni de los sucesos ni de las guerras, sino que todo se basa en la historia de 3 personajes principales. El primero de ellos es X, quien como sabemos es una creación del Dr. Light, siendo una versión mejorada del Mega Man clásico. Luego tendríamos a Zero, quien simplemente inicia esta historia como el amigo de X, sin explicarnos absolutamente nada de su origen, el cual ya sería descubierto más adelante. Por lo tanto, si tú deseas crear la historia para tu videojuego, te sugiero que comiences creando solamente un par de personajes, y que no ahondes mucho en su historia, dejando espacio para que ésta pueda desarrollarse en un futuro. El tercero de los personajes importantes de la historia de Mega Man X es sin lugar a dudas Sigma, pues el villano es una pieza fundamental dentro del videojuego, por lo tanto deberá ser escogido de manera muy cuidadosa, ya que tanto en la historia de un videojuego como en el de una novela, será el villano aquel que ponga en movimiento toda la trama. Pero dicho todo esto, ¿acaso sería posible crear una historia que se encuentre a la altura o incluso que pueda superar a la historia de Mega Man X? Pues ciertamente creo que esto sería bastante difícil, pero también creo que si alguien puede lograrlo, serían los fans más acérrimos de esta saga. Por lo tanto, comenzaremos por hacer algo bastante importante. Leeremos los comentarios de los videos anteriores de esta serie. Un saludo para Careloco, quien nos dice: una buena idea para el juego sería que se centrara en las guerras élficas, que sucederán en el lapso de tiempo de 100 años entre la saga X y la saga Z. Un saludo para nuestra amiga Nakomi Naki, quien nos dice: soy una fanática de Mega Man X, sobre todo de la saga X, y también estoy interesada en hacer historias y guiones desde cero. Pues ciertamente esto es precisamente lo que deseo, que todos trabajemos juntos para hacer un gran videojuego, y estoy seguro que contribuirás con grandes ideas a este proyecto. El Patriarca 9107 me dice: me gustaría que tuviera mucha variedad de personajes, un personaje con las características de Bass de la saga clásica. Entonces, ¿cómo debe ser la historia de Match Over? Pues para empezar, debe tener algunas características importantes. Según me doy cuenta, creo que una historia oscura
Estaría muy acorde con el aspecto del título. En segundo lugar, creo que no debe tratarse de lo mismo que los otros videojuegos. Por ejemplo, el videojuego Mighty Number 9 tenía una historia prácticamente igual a la de la saga X, en la cual unos androides se rebelaban. En este caso, sin embargo, creo que podríamos hacer algo un poco diferente, como por ejemplo situar el juego dentro de una guerra. En tercer lugar, la historia debe ser consistente con la jugabilidad, de modo que todo lo que hagamos y suceda dentro del juego tenga una relación directa y perfecta con la historia. En este punto, aunque suene increíble, debo hablar de un defecto que tiene la saga de Mega Man X, y es que ciertamente cuando el jugador muere en una batalla, X puede aparecer una infinidad de veces, y jamás se nos explica cómo es que este vuelve a aparecer. En este punto me gustaría nombrar otro videojuego, el cual es Hades. En este videojuego de gran calidad, incluso la mecánica de la muerte se explica dentro de la historia, pues en este videojuego encarnamos a un guerrero llamado Sagreo, el cual intenta escapar de las profundidades del Hades, el inframundo. Es por eso que cada vez que muere, es mandado directamente a lo más profundo de este inframundo. Hades es un claro ejemplo de cómo es que hasta la última de las mecánicas tiene sentido dentro de la historia. Por lo cual me parecería genial que dentro de nuestro videojuego también le demos un sentido a las muertes de nuestro personaje. Existen unos entes especiales conocidos como Cyber Elf. Estos ciberelfos tienen la capacidad de no poseer un cuerpo material como el que nosotros conocemos, siendo mayormente información. Sin embargo, creo que podremos analizar de mejor manera si es que te muestro el nivel 1 de este videojuego. Simplemente recuerda que esta es la primera versión del nivel, por lo que tendrá muchos cambios y también muchas mejoras. Imagina que sucediera lo siguiente, que nuestro personaje principal realmente no fuera un androide, sino una especie de forma de vida electrónica, una especie de software muy parecida a un Cyber Elf. De modo que cuando su cuerpo es destruido en combate, esta forma de vida electrónica regresaría directamente a la base, donde se le reconstruiría un nuevo cuerpo. De esta manera podríamos hacer un lore un poco más grande, y explicaríamos de forma lógica por qué es que nuestro personaje se reconstruye luego de ser destruido. Así pues, te presento una idea inicial de lo que podría ser el lore de esta historia. Nos situaríamos en medio de una gran guerra, probablemente entre seres humanos y máquinas. Sin embargo, en este punto, habría un científico muy importante e inteligente que creó un superandroide, el cual sería conocido como Match Over. Sin embargo, este androide debe ser guiado por una inteligencia superior, el cual debería tener el mismo ADN del científico que creó dicho androide. Y es en este punto donde entraría el jugador, quien no sería propiamente el robot, sino la inteligencia que lo controla. Gracias a esto, el Match Over tendría un montón de misiones importantes y sería vital para el desarrollo de estas terribles guerras. Así pues, déjame en los comentarios qué es lo que opinas. También dentro de poco habrá una encuesta en la cual podrás participar para decidir mejor cómo será la historia de este videojuego. Si te gustó este video, activa la campana para que no te pierdas ningún avance de este interesante proyecto. Yo soy Kenel y esto es Videojuegos Indie.